Mi vida siempre ha estado rodeada de los valores del deporte, sobre todo gracias a mi padre, que era atleta semiprofesional. A los 18 años tomé la decisión de entrar en el ejército para ser piloto, pero una miocarditis vino a visitarme y tuve que tomar la decisión de dejar el ejército y salir a la vida civil a ser ingeniera de la edificación. Cuando ya tenía uno de los grandes proyectos cerca del 2018, que era la residencia donde yo quería estar en Bilbao, de repente entró un hormigueo que no se iba a ir para toda la vida. Ahí es donde caigo en la enfermedad, pero sin un diagnóstico. Llevo muchos años luchando contra la incertidumbre y lo que mejor se me daba era el deporte, por lo tanto, el lugar donde quería estar era ahí, en el deporte. Empiezo a competir en atletismo, donde mi padre siempre había querido que estuviera. Yo era profesional de fútbol, empiezo con el lanzamiento y gracias a estar en el lanzamiento empiezo a escalar no solo en el lado profesional, sino en el lado más emocional. Soy campeona de Europa y al poco tiempo subcampeona paralímpica en Tokio. Gano una medalla, pero al poco tiempo pierdo casi una vida porque luego tengo una meningitis y haberme desgastado tanto físicamente y no haber hablado con el profesional sanitario lo que debería haber hablado, tengo que decidir entre ir a los Juegos de París o operarme de la neovejiga. Desde el brote en 2018 empiezo con problemas intestinales y urológicos. Aún sin tener un diagnóstico de la enfermedad que podía ser, esa incertidumbre hacía que todo fuesen tratamientos farmacológicos como las antes y eso no terminaba de funcionar. Era profesional del deporte y al final era algo muy incómodo no poder ir al baño de ninguna manera. Por lo tanto deciden operar de la neovejiga. En la operación, una de las problemáticas que me comunicaron era que se podía paralizar el intestino y realmente era uno de mis mayores miedos porque no quería tener ahora una colostomía aparte de la uro que me iban a hacer en ese momento del estómago. Por lo tanto, intento hacer todo tipo de esfuerzos para que no se paralice. Cuando salgo de esa UCI me comunican de que no se ha paralizado, pero sí que tengo un intestino necrófilo. Urología decide mandarme a rehabilitación para, aparte del suelo pélvico, tratar con irrigador transanal ya la parte de la disfunción intestinal. Desde que empiezo con los problemas intestinales y urológicos, no solo es el tema del ocio o el no querer comunicarlo al profesional sanitario o incluso a tu familia por vergüenza simplemente o porque es un tema tabú y demasiado íntimo o crees que tienes ya muchos problemas previamente como para contar esos, todo se dificulta mucho con el tipo de vida que yo llevo. Es una vida muy aventurera y muy deportiva. Soy profesional de deporte, por lo tanto, llevar una mala nutrición, no poder evacuar de manera normal, lógica o cuando tú quieres o necesitas, eso te hace llevar una dieta muy diferente a la que tendrías que llevar proteica o alto en carbohidrato y alto en fibra, que era todo lo contrario a lo que tenía que tomar en ese momento. Eso dificulta no solo a la hora de tu dieta, sino que también era mucho laxante, me desnutría y deshidrataba de manera muy rápida. El ocio se complicaba todavía muchísimo más. Los profesionales sanitarios se dan cuenta antes de la cirugía que la retención de heces o de orina provocan brotes y con ello convulsiono. Esto provoca que yo no pueda tener una continuidad muy lógica dentro de mi día a día. Uno de los mayores miedos era el que se paralizase el intestino y esa cirugía provoca que la orina no se retenía, pero las heces sí, porque el intestino era neurógeno de todas formas. Las 8 semanas siguientes de la cirugía fueron muy duras, porque el tener que reeducar tu mente a poder sondarte por el estómago ya era bastante impactante para mí, como para tener que hacer extracciones manuales, digitales, para poder evacuar las heces. Hubo un momento en el que yo tuve que parar y comunicar a mi pareja si yo quería seguir viviendo así y qué precio debía pagar para continuar viviendo. Y probablemente fue una de las mayores incógnitas que tenía en ese momento porque de verdad tenía que pensar si quería seguir viviendo de esa manera. Cuando pasa un periodo prudencial después de la operación de la neovejiga, deciden entregarme el irrigador transanal, que es el Peristin Plus en este caso. El primer impacto fue echarnos unas risas, mi pareja y yo, con la fisio, porque ese colon describía muy bien cuál era el tránsito que iba a llevar el agua que iba a introducir dentro de mi cuerpo con la sonda del Peristin. Tratamos de impregnarle esa naturalidad, el poder reírnos de que luego iba a ser mi intimidad en ese baño. Al principio el baño se llenaba todo de agua
por el hecho de que no controlaba la sonda, ni siquiera cuando se vaciaba o el globo se vaciaba en ese momento. Yo creo que al principio nos lo tomamos de una manera casi cómica, el poder también tener mucho feedback con mi pareja o con la familia y sobre todo con el profesional sanitario, que me comunicaban que era muy difícil el poder tener claro cuánto había que introducir de volumen o incluso la temperatura. A día de hoy, gracias a haberme tomado el tiempo suficiente para educar a mi cuerpo, a mi mente e incluso a educar a los demás, a la sociedad o las futuras generaciones que lo llegan a utilizar, digo que forma parte de uno de mis 3 básicos o pilares que nutren mi día a día. Y es que eso hace la esencia de Miriam Martínez, que es en este caso el poder agradecer, junto con la medicación por la mañana, mediodía y por la noche, el tener esa escucha activa o intentar tener esa escucha activa para aprender de los demás y sobre todo el baño. Ahora forma parte de esos 3 pilares de mi vida que hacen que yo tenga mi esencia conmigo, que tenga paz, honestidad y sobre todo que sepa cuidarme y respetar mis tiempos. Y por lo tanto el baño ahora es uno de mis pilares porque es muy importante respetar tu intimidad y que tu tiempo vaya con tu esencia. Peristeen Plus me ha hecho aprender mucho de cosas que no sabía o daba por hecho incluso. Honestamente creo que he podido comunicarme mucho mejor con el profesional sanitario gracias a que haber callado tanto con el tema de urología, pagué con una consecuencia bastante grave y con un estoma y una neovejiga, por lo tanto no lo iba a pagar o intento no pagarlo con una colostomía, ¿no? Creo que ha hecho que me abra de una manera más natural, de que tome la iniciativa de mis tiempos y alejar al resto cuando pues necesito esa soledad y esa intimidad y sobre todo la importancia de que si yo lo hago con honestidad y de la verdad, creo que educar es muy fácil porque el resto lo hará dentro de su intimidad sin tener que dar ninguna otra explicación. Y creo que ese legado es el que deja en mí Peristeen Plus y sobre todo que ahora puedo viajar tanto con el Peristeen Plus o el Peristeen Light de una manera natural, sin tener que decidir si tengo que llevar el grande o el pequeño. Puedo manejar los tiempos de una manera muy natural, cosa que antes no, y sobre todo evitar el dolor emocional que producía en mí, la pesadez o sensación de que no podía casi ni nutrirme bien. Ahora el poder evacuar perfectamente y tener un día con totalmente paz y honestidad con mi cuerpo y mi mente. Pues gracias a un viaje que tenía muy cortito, me dijeron si quería utilizar Peristeen Light y dije que sí. Descubrí que me lo puedo llevar a todas partes, cosa que Peristeen Plus también. Lo que pasa que en este caso era una maleta tan pequeñita que Peristeen Light me permitía no tener que dejar unas zapatillas o algo para poder entrenar en esa maleta. Su manejo y el volumen es mucho más pequeñito y reducido y el manejo es muy intuitivo dentro del baño y eso lo agradeces de una manera muy grande en tu día a día. Todo este camino que Peristeen Plus y Light me han acompañado me han hecho aprender que el proceso de la aceptación también conlleva el poder abrirte y comunicar, decir aquello que te frustra o aquello que sientes miedo, sobre todo con el profesional sanitario, porque si tú lo comunicas, eso hace que quites un peso de encima bastante grave de tu mochila y luego te pongan muchas soluciones y al final te das cuenta de cuando abres, ensanchas el alma y aprendes de todo aquello que parece que eres el único en sufrirlo y te das cuenta que acompañas a muchos otros.